Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bien, entrevista de lujo en el día de hoy, dando las gracias a nuestros amigos de Altiz por el auspicio de todas nuestras entrevistas en Almuerzo de Negocios. Claro que sí, Rafael. Y mira, hay personas que a uno le cuesta presentarlas, como de ponerle un adjetivo. Porque me pasa con Rino Senior, porque Rino fue mi jefe, fue mi profesor, somos amigos, tenemos una relación de amistad de muchos años, prácticamente de familiaridad. Y bueno, colegas de la profesión, antagonistas a veces con algunos conceptos. Pero, compañero de foro. Compañero de foro, docente también. Bueno, pero la verdad es que siempre es un placer tener a Rino aquí en el programa, cada vez que logramos traerlo y sentarlo aquí con nosotros para hablar de diferentes temas, porque siempre tiene mucha claridad en algunos conceptos que quizá mucha gente no tiene esas visiones hacia futuro con algunas cosas. Y quizás enfocarnos ahora en un aspecto sumamente importante, porque es el aspecto educativo, el aspecto de los grandes desafíos que tiene la educación en los entornos actuales. Ni hablar de lo que significa esos desafíos en la parte de la educación relacionada con los negocios, que son probablemente los que más han evolucionado en los últimos tiempos. Así que de verdad, Reino, un placer tenerte por aquí. Qué bueno que estés aquí acompañándonos. Bueno, José Luis, Rafa, muchas gracias por recibirme de nuevo en mi casa. Sabes que siempre me siento en casa cuando tengo la oportunidad de venir. Tú dices que tenemos un vínculo de muchos años y de muchas dimensiones, pero mi señora te considera su hijo nuestro hijo mayor. Así es. Y así me siento. Por eso decía, de familiaridad, porque tantos años teniendo una relación y obviamente ya uno se siente parte de la familia. Sí, así es. Rino, obviamente nosotros compartimos, y bueno, los tres en algún momento hemos compartido esta pasión por la docencia. La docencia que siempre se ha considerado esa profesión, esa vocación más que todo de enseñar y de guiar a personas durante su proceso evolutivo, intelectualmente hablando. Sin embargo, en los últimos años, a medida que el consumidor ha cambiado, porque al final de la historia el estudiante es un consumidor, que el entorno ha cambiado, que las tecnologías nuevas permiten hacer cosas que antes eran imposibles, pues obviamente la educación no queda absorta de todo lo que está ocurriendo y se presentan una serie de desafíos, porque hoy en día, antes quizá cuando íbamos a la universidad podíamos tardar 10 minutos en el camino, hoy en día tardamos 1 hora. Entonces obviamente se presentan desafíos físicos, desafíos hasta de atención, cómo lograr que los participantes en un curso pongan la atención adecuada. Pero las empresas han cambiado mucho también y necesitan profesionales ciertamente un poco diferentes en las habilidades que tienen. ¿Cómo tú ves este entorno de tantos desafíos que tiene la educación actual? Quizá empezando por ahí de una manera general para luego ir profundizando en otros tópicos, porque yo veo cada vez más a los docentes que son compañeros míos en las universidades, lo veo cada vez más como caminando sobre una arena movediza. Antes tú veías a los profesores que estaban como parados, muy firmes en saber qué iban a hacer cuando entraban a una aula de clases. Hoy en día lo vemos que están en como una arena movediza. Ojo, eso no necesariamente es malo, eso es bueno, claro, porque ellos entienden que su labor ha cambiado. Claro. Entonces, ¿cómo abordar estos desafíos para una persona que nos esté escuchando, que de repente dice, mira, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir estudiando, hay muchas cosas nuevas que yo no las vi cuando yo estudié y cuando me formé como profesional o con maestrías y especialidades? ¿Hacia dónde tú entiendes que debe ir la mirada de una persona y de una corporación a la hora de ver el tema de la educación?
Bueno, pues es una introducción bastante amplia que tiene muchos caminos, muchos cursos por donde ingresar. Intentaré más o menos dar con cuidado algunas percepciones. Yo creo, tal como tú dices, el entorno actual, el momento en que nos encontramos de todo este cambio tan acelerado, tecnológico, cultural, podría percibirse para algunos como una amenaza, pero yo realmente lo veo más como una oportunidad. O sea, estamos en un momento trascendental sobre el cual podemos dar un salto muy significativo en términos educativos y en términos de desarrollo, con todos los potenciales que hoy en día se abren al alcance si solamente podemos aprovecharlos de la manera correcta. Sí. Pensando en el tema de desafíos educativos, reflexionaba cuando organizaba mi intervención y había identificado, vamos a decir, tres aspectos sobre los cuales me gustaría claro. comentar. El primero de ellos, para cualquier individuo que está considerando programas de estudio, ya sea de grado, de posgrado, yo creo que en cualquier área disciplinar, me parece que su énfasis principal va a estar en qué tanto una experiencia educativa va a poder ser aplicable, me va a poder proveer de instrumentos prácticos de forma que yo pueda verles utilidad práctica en el corto plazo, aplicabilidad. O sea, todo el mundo, yo creo que va a un programa, está pensando cada vez que de alguna manera su cerebro está mirando todo lo que va viendo en las diferentes asignaturas, en los diferentes ejercicios, y está mirando de qué me sirve esto, qué yo voy a hacer con esto, cómo lo puedo aplicar. Esa relación tortuosa entre la teoría y la práctica, cómo lanzar ese puente de manera que todos los constructos teóricos que son necesarios y que forman los juicios y que forman parte de la vamos a decir, están imbuidos en la actividad educativa, cómo todo eso el individuo se va a apropiar de eso y va a hacer de eso algo útil. Yo creo que ese es el primer desafío que se le plantea a la educación, es cómo va a proveer esas soluciones de carácter práctico para que la gente pueda ver la utilidad del esfuerzo, del tiempo, de la dedicación, del costo. ¿Tú crees, Rino, que estamos quizá en un regreso al proceso de la especialización? Yo recuerdo que en algún momento de los últimos 20, 25 años, como que se trataba, yo recuerdo cuando, en los años 90 quizá, ¿no? Que vino la parte, mucho énfasis en ser un especialista en algo. Y luego esa tendencia cambió y entonces tenemos que tratar de aprender lo más que podamos de diferentes cosas, porque no necesariamente las empresas quieren especialistas, sino que quieren personas que tengan un conocimiento mucho más amplio y que puedan aplicarlo a diferentes funciones dentro de la empresa. Estaríamos viendo quizá un regreso en cierta medida de la parte de la especialización en la parte educativa. Es decir, yo quiero aprender algo muy puntual para yo poder aplicarlo. Por ahí podría andar la cosa. Yo creo que el profesional de hoy necesita competencias en los dos niveles. Necesita una visión general, amplia, holística, integrada, completa de toda la actividad dentro de la cual él participa. Necesita comprenderla como un todo para él, desde su área de especialidad, poder hacer aportes al todo general de la empresa. Como una empresa tiene mercadeo, tiene finanzas, tiene producción, tiene recursos humanos, tiene todo el mundo que participa desde sus áreas disciplinares debe poder mirar la empresa como un todo, porque solamente en la mirada de ese todo es que él puede ver qué papel juego yo desde mi área y cómo yo soy capaz desde mi área de aportar y de tributar Rino, a ese todo. Y desde el punto de vista de miradas, porque sabemos que por tu experiencia profesional has tenido la oportunidad de ser speaker en diferentes países, has dado charlas, has trabajado para marcas en diferentes localidades fuera del país.
¿Y cómo ves la educación desde el punto de vista de afuera hacia adentro? Porque si nos llevamos de los medios, de lo que dicen que todo está mal, que estamos muy mal en educación, que tenemos muy profesionales muy deficientes, que las universidades tienen su oportunidad. Pero la pregunta es, con relación a países que tienen características parecidas a la República Dominicana, ¿cómo está la República Dominicana según tu visión y lo que tú has podido ver con el contacto con personas de otros países y de estos sistemas educativos? ¿Cómo estamos nosotros con relación a estos países? Mi experiencia más reciente de los últimos años participando y colaborando con empresas internacionales en entrenamiento corporativo me sugiere que el centro, vamos a decir, el elemento central, yo creo que es aplicable aquí a nuestros sistemas educativos formales, universidades y demás. El centro del problema o el meollo del asunto es la configuración de la experiencia educativa. O sea, hablamos de que los individuos que participan o que están en procesos educativos deben vivir experiencias. Las experiencias tienen que ser previamente diseñadas, robustamente estructuradas para que un individuo pueda insertarse dentro de ellas, y la misma experiencia genera prácticamente o se automuestra y explicita muchos de los conceptos que hoy en día intentamos explicar por medios tradicionales como la pizarra o la charla magistral, pero que son altamente efímeros, la gente posiblemente no los recuerde. O sea, una experiencia educativa robusta, impactante, es capaz de dispensar una gran cantidad de comprensiones memorables que los individuos realmente, yo creo que valoran. O sea, ese es el desafío educativo, me parece que navega alrededor del diseño. Mostrarte, te muestro un marco conceptual teórico, y luego ese marco conceptual vamos a ponerlo aquí en la práctica para que tú puedas hacer el prueba y error. Claro, el conocimiento tiene que ser descubierto, la experiencia educativa, el ciclo de aprendizaje tiene que desarrollarse, llevarse a cabo, donde yo vivo una experiencia, reflexiono sobre las ocurrencias, luego puedo extrapolarlo a otro contexto significativo. O sea, no hay atajos, sino que tiene el reto educacional es presentarle a los individuos oportunidades para que puedan hacer eso. Rino, estamos en una economía que nos dice el Banco Central que el 57% de los negocios son informales. Los negocios están formados por personas. Estas personas que están en un ambiente informal no te quiere decir necesariamente que no quieran recibir educación o que quieran formarse en sus áreas. ¿Tú piensas que con esta realidad debemos de impulsar de manera muy fuerte lo que es la educación técnica? Porque vemos, por ejemplo, personas que tienen negocios de plomería, de hacer cosas con madera, y que son pequeños empresarios que en algún momento se van a educar, quieren educarse o quieren educar a sus hijos para que de una manera puedan desarrollarse, o sencillamente nos olvidamos de este 57% y nos enfocamos en quizá los estudiantes o los que quieren aprender de manera más formal. ¿Cómo tú ves eso con relación a la educación y la economía? Si uno, por ejemplo, mira la importancia que tiene, por ejemplo, el sector de las pymes y los emprendimientos, y el énfasis que se tiene hoy en día sobre crear capacidades para que la gente pueda emprender, muchos de esos emprendimientos son efectivamente dentro de áreas técnicas. Claro. Y todo el trabajo que hacen, por ejemplo, las entidades de formación técnica como los politécnicos, claro, el Infotep y demás, todo esto aporta un valor económico importantísimo, pero el hecho, y siempre suelo insistir en esto, el hecho de yo ser un buen plomero, el hecho de yo ser un buen electricista, el hecho de yo ser un buen técnico de refrigeración, no me garantiza que yo voy a poder gestar una empresa o un proyecto emprendedor, claro, en esas áreas de forma rentable. Ahí me voy a ver bregando con flujos de efectivo, claro, con realidades impositivas, con servicio al cliente, con mercadeo, cómo captar sí, los clientes, con base una de serie, datos, claro, con sistemas de contable, con QuickBooks, con toda una serie de problemáticas que están imbuidas
en la actividad empresarial para la cual a mí no me formaron, porque yo lo que soy es un técnico en el área específica y en el servicio que yo presto. Entonces, necesariamente los emprendedores chocan contra esa realidad en una pared a veces cuando emprenden sus ideas. Los diseñadores de apps que pueden generar una idea muy novedosa, hay una brecha muy importante entre hacer una app fantástica que resuelva grandes problemas y que esa app pueda en efecto monetizarse y convertirse en un proyecto sostenible y rentable. O sea que son dos territorios completamente diferentes. Obviamente hay que hablar de innovación educativa. En los últimos 15, 20 años hemos visto muchos cambios en la innovación. Ni hablar de cómo eran las aulas cuando nosotros estábamos y estudiábamos y cómo son hoy en día. Las aulas de hoy tienen proyectores, tienen pantallas digitales, tienen, vamos a decir que pantallas inteligentes. Los profesores llegan con portátiles. Son laboratorios ya. Sí, pero al punto que voy es que quizá en los últimos 10 años la innovación se había quedado como en el aula de clases, pero ya la educación está llegando a otro nivel. Está llegando al nivel de esta innovación la tiene el estudiante. La tiene el estudiante a su mano. La tiene en su casa, la tiene en su celular con una aplicación y hay muchos ejemplos de esas aplicaciones. ¿Cuáles debieran de ser esos aportes de esa innovación educativa? Porque a veces quizá pensamos que por el solo hecho de que ya tenemos una página web donde los estudiantes pueden entrar, que ya llegamos a ese lugar. Pero a lo mejor esa página no satisface, no porque no tenga las competencias, sino porque quizá el estudiante no se siente motivado a entrar y hacer las gestiones. ¿Por dónde debe andar la innovación educativa para poder poner su granito de arena en este proceso también? Yo otra vez que creo que todo en gran medida, el desafío en gran medida está en el diseño instruccional, cómo los profesores, las coordinaciones académicas de los programas, cómo los programas de capacitación corporativa, cómo van a utilizar las capacidades tecnológicas y vamos a decir las comprensiones pedagógicas actuales, sí, para intentar de recrear experiencias de aprendizaje que entreguen los mensajes, o sea que los mensajes puedan ser entregados de formas más impactantes, claro, y más memorables. Por ejemplo, compañías con las que trabajamos diseñan de forma customizada, por ejemplo, tableros, claro, para manejar, para intentar recrear problemas situacionales, claro, que puede tener una empresa. Si una empresa tiene un problema de sexual harassment en el seno de su organización, sí, bueno, pues vamos a diseñar una experiencia donde entra un individuo y hace tal cosa, y cómo tú reaccionas y cómo tú actúas, y pones a la gente en este juego de roles a intentar debatir y discutir de forma reflexiva sobre las ocurrencias que se plantean. O sea que el proceso educativo me parece que intenta de forma desesperada tratar de recrear las situaciones significativas que enfrentan los individuos en sus vidas profesionales. Antes de entrar con Eriden Estrella, que se suma a la conversación, bien, quería preguntarte, Rino, y no podemos dejarlo fuera ya, debido sobre todo a la incidencia en la República Dominicana, del rol del Estado en estos temas que tienen que ver con educación y su desarrollo, porque muchas veces visualizamos que todo debe surgir del sector privado y que el Estado, es una percepción que tiene la gente, tiene que mantenerse solo como observador. En esta nueva era de educación, ¿cómo tú ves el rol del Estado al momento de hablar de este nuevo paradigma educativo? Bueno, en el caso particular nuestro, yo creo que es estelar. Si tú consideras, por ejemplo, que
me parece, de acuerdo a la última estadística que vi, el 50 o el 55% de los estudiantes que se están formando en educación superior en el sector universitario están en la UAS, por ejemplo, están en la universidad estatal. Entonces, considerando el peso específico que gravita el Estado en la formación de los ciudadanos en programas de las diferentes carreras, ahí es donde, en primer lugar, yo sé que hay esfuerzos de digitalización en programas como República Digital, claro, y demás, que están comenzando a intentar modernizar los procesos, pero ahí hay todo un campo tremendo de posibilidades para intentar mantener en continua transformación las prácticas educativas, abandonar las prácticas convencionales, entrar en prácticas educativas más contemporáneas, que sean más efectivas y que puedan conseguir los resultados. Claro, sin duda, sin duda, porque obviamente donde más presupuesto hay es por ahí, ¿verdad, Eriden? Realmente. Primero, darle la bienvenida, ¿no?, a Reina. La verdad, yo me siento sumamente orgulloso de poder al fin poder compartir. Gracias, una bendición que llegara. No, yo venía a 1000, en serio. Fíjate qué pasa. Y esto de la educación realmente a mí es un tema que a mí me interesa mucho de forma personal, porque me encuentro con él todos los días. Y es el hecho de que te voy a decir algo que es un poco controversial y luego lo voy a explicar. Aparentemente las universidades se están convirtiendo en fábricas de títulos o en lugares para networking. Porque ¿qué sucede? Bueno, sucede que ahora, para tú aprender un nuevo conocimiento, es muy poco usual que ese conocimiento no esté disponible en internet. Y hay áreas como contabilidad, finanzas, economía y matemáticas, en donde tú puedes estudiar absolutamente cualquier tema, hasta poder a lo último de los temas más avanzados de matemáticas. Hay un chino o un hindú o alguien con un video en YouTube explicando exactamente cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, sucede que tú puedes ahora estudiar básicamente cualquier carrera en el mundo. Tú te buscas el pensum de Harvard y tú dices, macroeconomía 1, macroeconomía 2. ¿Cuál es el mejor libro que hay en el mundo de macroeconomía? Y lo estudias en tu casa. Y tú puedes terminar aprendiendo muchísimo más de macroeconomía que un hacedor de políticas públicas. ¿Por qué? Bueno, porque sucede que ese libro, el que tú accediste, que lo compraste, ni siquiera voy a desglosar la posibilidad de que lo hayas pirateado. Está hecho por un premio Nobel en macroeconomía. Y luego sucede de que incluso Paul Krugman la semana pasada pasó una vergüenza, porque a él le dieron el Nobel por la nueva teoría del comercio internacional. Y hubo un joven del MIT que encontró una forma de cómo estimar los precios de transferencia, o sea, los costos de tú convertir la ganancia en pesos o en rupias de una empresa en la India o en la República Dominicana a dólares de una forma más real de lo que se está haciendo hoy día. Muy bien. Y al final a Krugman solamente le quedó, si tú sigues desarrollando esto, tú realmente puedes hacer un aporte a la teoría inicial que yo hice. Claro. ¿Humilde? No. Bien. Sí, porque al final no faltó el matemático que en el mismo thread de Twitter le haya dicho, esta comprobación tiene mucho sentido. Pero, entonces, imagínate, Eriden, esa mirada que tú planteas, de cómo hoy en día, a través, para darte completa razón en el enfoque, cómo esa mirada de que un individuo que tiene ganas de formarse, cualquiera, es capaz de entrar a Khan Academy o Academic Earth o a cualquiera de esas plataformas que, como tú bien dices, tienen todos sus contenidos formativos en línea disponibles, y ese individuo tiene la posibilidad de autoformarse. Imagínate que ese individuo y otros 29 más haciendo lo mismo fueran a un aula universitaria con esas capacidades que ellos mismos
se forman entre ellos a socializar, a compartir experiencias, a crear el aula de clase de forma compartida, donde ya el maestro no es el que se lo sabe y los 30 que están sentados ahí, sino que los 31 individuos, incluyendo el maestro, vayan a un aula de clase con algún tipo de estructura de conversación posible. Cuánta riqueza, cuántas innovaciones, cuánto potencial formativo para todos saldría de una experiencia de ese tipo. O sea que el profesor como un guía. Estamos en un momento es que yo te lo veo estelar. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Uno siempre escucha decir a la iglesia católica, creo que la mayoría de las iglesias dicen que la iglesia no es el edificio, que la iglesia son las personas que se congregan ahí. Eso es la iglesia en realidad. Y yo veo la educación igual. La universidad no es el aula. Ni el profesor. Ni el profesor. El grupo de individuos. Si yo que tengo más de 20 años impartiendo docencia, cuando yo tengo un grupo que me exprime, que me presiona y que me lleva al límite, yo respondo. Si yo tengo un grupo que es un poco más tranquilo, desahogado, está más cómodo en su área de confort, entonces yo llevo mi programa tal y cual yo lo había estimado. Entonces, ¿a qué te digo? ¿A dónde te llevo? Es que la universidad es la gente que está ahí. Claro, siempre en un curso va a haber un poco de estudiantes que son brillantes, excepcionales. Va a haber una buena parte de ellos que son estudiantes, vamos a decir, promedio, buenos. Y hay 2 o 3 que siempre son los que se quedan rezagados. Pero en la medida en que ese curso presiona al docente, el docente responde. A lo que te quiero decir es, yo creo que el problema no es de la universidad o del sistema educativo, no. El problema es que muchas veces el estudiante piensa que solo con lo que le van a mostrar en el aula de clase es suficiente. Él tiene que traer la invitación, como tú bien la haces, es a que él sea parte del proveedor de los activos intelectuales que van a ir al aula a enriquecer a los demás. La educación es vista como un proceso de socialización y el maestro es el primero que debe asumir esa realidad. O sea, yo no soy el proveedor de sabiduría. Yo cuando voy a mis clases, yo voy a buscar también. Claro. Mira, yo voy ahí a encontrar las competencias y las capacidades fantásticas que tienen algunos de los individuos que están ahí. Yo voy a extraerlos y a nutrirme de ellos. Ahora hay un tema en tributación de servicios sumamente interesante, y es que se está diciendo que el impuesto al internet, no estoy hablando de la República Dominicana, no, eso es una tendencia global. El impuesto al internet, que en algunos países en un momento se concibió como un lujo, pero que ya estamos en el 2019 y es una necesidad, que en algunos casos puede ser de un 20, de un 25, en algunos países llega a ser hasta de un 40%, se está convirtiendo en una limitación al acceso del conocimiento que baja los niveles de alfabetismo que puede tener esa ciudadanía. Y se está ahora mismo planteando la posibilidad de que se incluya dentro de teoría de tributación, que es una rama de la teoría económica, el principio de que los impuestos al internet son una contraposición al presupuesto de educación pública. Wow. O sea, que mientras más impuestos tú le pones al internet, eso tiene un refreno en la ejecución del presupuesto de educación pública. Interesante. Y esto es muy, 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 muy altamente medible en las economías avanzadas, pero que definitivamente tiene una repercusión en las economías emergentes como la República Dominicana. Entonces, hablando más llano, es como quien dice que si tú gastas el 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto en educación y tú llegas a 2 millones de niños o de estudiantes, bueno, pues si tú le quitas el 28% de impuestos al internet, muy posiblemente tú termines sumando 300,000 personas más al alfabetismo en tu país. Entonces, eso es una... Bueno, los economistas recuerdan a Pigou, que los impuestos piguvianos tenían el sentido de desestimular actividades que eran socialmente perniciosas o demás. O sea, que todo lo que tú grabas, evidentemente lo frenas. Realmente. Mira, Rino, tenemos que ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos, yo quiero que hablemos de un tema que siempre sale a relucir, y es estas nuevas generaciones que están naciendo y que están subiendo.
Se habla de que más del 65% de la población dominicana tiene menos de 35 años de edad. Y obviamente ahí caen los famosos millennials. Y una parte importantísima dentro del proceso educativo es la motivación. Entonces, te dejo ahí un poco esa reflexión de cómo generar esa motivación en la gente en el proceso educativo. Así que estamos con Rino Senior, estamos conversando sobre estos desafíos que tiene el entorno actual en temas de educación. Vamos a un break comercial y venimos de inmediato. Bien, 809-539-8850. Estamos conversando con Rino Senior. Claro que sí. Mire, y dejaba yo sobre la mesa un poco una pregunta sobre la parte de motivacional. Siempre se habla que los millennials son un poco, vamos a decir, más difíciles de motivar, que tienen una manera de trabajar diferente y necesariamente tienen una manera de aprender diferente. Claro. ¿Cómo motivar a un grupo de millennials que son obviamente los que están hoy en día llenando los salones de clase, los que están llenando las instituciones en sentido general, porque son la nueva generación que viene a tomar el relevo que le corresponde? Bueno, aquí yo había también anotado, qué bueno que tú introduces el punto, porque yo pensaba también que este era uno de los aspectos igual que representan desafíos, es el tema de la motivación, cómo los sistemas educativos van a reconvertirse para convertirse en ambientes motivacionales donde los individuos puedan ir vamos a decir, a una tarea que podría ser hasta utópica, que es recuperar la curiosidad. Para mí el centro del proceso educativo es la explotación de la curiosidad natural del ser humano. Es un reto, y disculpa Rino, por la cantidad de información que estamos recibiendo diariamente y por el empoderamiento de cada persona que dentro de su ser piensa que es una parábola de información. Es decir, no solamente recibo, sino que yo envío información. Bueno, en este entorno actual sobrepoblado de información, yo creo que eso es una estimulación a la curiosidad, porque de todo lo que leo, de todo lo que veo, me interesa saber y discriminar qué es cierto y qué no lo es en la época de la fake news. Pero la curiosidad es esencial, y yo siento en particular de que se ha perdido en los entornos educativos. Algunos reformadores importantes educativos creen que los sistemas educativos mismos son los responsables de eso, porque los niños, cuando uno observa a un niño, el niño es un derroche de curiosidad. Claro. Totalmente. Él viene con eso y él se moviliza, no hay que guiarlo, no hay que decirle nada, él lo trae de fábrica. De alguna manera nos convertimos en adultos, vamos ahí a la educación y algo ocurre que todo ese potencial de curiosidad y creativo de una forma se aniquila. Entonces, para mí ese es el elemento principal que mueve el aprendizaje, la curiosidad. Pero Rino, dentro de la curiosidad entran varios subtemas, temas que son muy importantes en la educación, y es, por ejemplo, de la curiosidad nace un joven que te hace, por ejemplo, una aplicación. Él la hace con talleres que ha tenido, con su mismo talento, y te hace una aplicación sin necesariamente ser licenciado en informática, ¿verdad? Pero todo esto puede sobrevivir, toda esta, quizás este resurgir que quisiéramos de la curiosidad, sin inversión de entidades en temas de investigación y desarrollo, que estamos muy rezagados en esos tópicos. Bueno, yo había anotado aquí, si hay dos tareas que se pudieran asignar para volver a intentar de que nuestros sistemas educativos, nuestros entornos educativos sean apropiados para que la curiosidad vuelva otra vez y florezca, como está pasando con los tigres en la India, que han sacado a las comunidades y ahora los tigres otra vez vuelven y se reproducen. Si todo es un fenómeno que está dentro de nuestro control, para que la curiosidad florezca en los estudiantes, los maestros deben poder crear los climas apropiados en las aulas para que eso realmente pueda darse y ocurrir. Claro que sí. Te voy a hacer una pregunta. El sistema normal educativo primario divide a los niños en grupos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto.
Y se supone que todos los niños tienen similares edades entre ellos. Sí. Entonces, normalmente lo que se hacía era que el niño está en una estancia cerrada y lo que se cambian son los maestros. Y hay un currículum en específico que se impone y se ejerce. ¿Qué opinión tú tienes sobre modelos educativos inversos como el de María Montessori, en el que es el estudiante quien dice yo quiero estudiar tal cosa? O el de Eric Fromm, en el que primero no hay una selección entre niños pequeños homogéneos, sino que un grande puede estudiar con un pequeño y entonces lo único que tienen es que van a estudiar lo mismo, pero van a estudiar biología, van a estudiar a los animales, o van a estudiar el comportamiento. ¿Qué opinión te genera la diferencia entre el estándar normal de la educación infantil contra estos modelos experimentales que ni siquiera son muy conocidos en Latinoamérica? Yo en particular, guardando las distancias de que no soy un especialista en educación inicial ni nada que se parezca, pero creo que es una gran cosa que toda esa cultura de experimentación hoy en día esté siendo acogida y llevada a cabo. Muchos colegios en diferentes países están innovando y están probando modelos alternativos, como tú dices, de combinaciones. ¿Por qué todos los niños tienen que estar agrupados por grupo de edad? ¿Por qué uno grande y uno pequeño no pueden trabajar juntos y aprender a relacionarse igual como lo hacen en la vida cotidiana? O sea, la gente que se está haciendo estas preguntas, porque lo que básicamente el cambio educativo ha abierto como una conversación global de gran escala, donde hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, hay muchas curiosidades para poder poner diferentes modelos a la prueba. Y si abrazamos ese proceso de incertidumbre y de no sabemos cómo podría ser en los próximos 10 o 20 años, si el país se unificara a fomentar un clima de exploración, de experimentación, de socialización, de todas estas nuevas prácticas educativas, y no le ponen camisa de fuerza de decir esto no se puede hacer porque la normativa de la entidad reguladora no lo permite, si nos abrimos a toda esa exploración, en un par de décadas, quién sabe dónde podrían estar los sistemas educativos. Tú mira la experiencia, por ejemplo, de Corea y de Finlandia, donde están haciendo... Pero están haciendo cosa increíble en matemáticas. Pero están haciendo completamente lo contrario. Y los dos tienen resultados fantásticos. O sea, no sabemos cuál va a ser el camino. Lo que sí sabemos es que hay que abrirse a la prueba y a la experimentación. Buenísimo. Yo quería finalizar por mi parte con que en la parte educativa, tu visión sobre temas de ética en estos tópicos no educativos, porque estamos en tiempos muy difíciles donde los jóvenes están buscando respuestas más rápidas que quizás otras generaciones, y ahí entra un poquito la parte ética, donde tenemos, te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy directo, donde tenemos hackers que son genios en informática. Y ahí entra la parte... Pero están haciendo cosas perversas con ese Pero están haciendo cosas perversas, Rino, con ese conocimiento, donde son prácticamente genios que no llegan ni siquiera a 23 años. Entonces, son mentes brillantes que están utilizando... Genios del mal. Genios del mal. Y muchas veces, Rino, hasta no necesariamente por lo económico, sino por el ego. Sí, claro. Penetré en tal página. No, o una convicción social que va en contra de la ley. Y entonces ahí se crea otro debate diferente de si la ley es realmente justa. Entonces, ¿qué hacer con todo esto, Rino? Bien, pero yo creo, sobre todo cuando la gente es joven y talentosa y quiere encontrarle la quinta pata al gato, la sociedad, ellos me luce que también tienen que crear espacios seguros de experimentación para poder canalizar a lo mejor algunas de estas creatividades. Yo, por ejemplo, que soy un observador y un crítico hablando de temas éticos, de la perniciosa influencia de los medios, sobre todo del arte,
popular en la cultura, de cómo el arte intoxica la cultura, y nosotros que tenemos tantos problemas de violencia, de género, claro, y demás, nada más que prender la televisión y prender la radio y oír las letras de las canciones, y tú dices, pero ¿cómo es posible ¿qué es esto? que nos estemos intoxicando permanentemente con todo ese tipo de insumos? A mí me luce que es una necesidad impostergable que en la educación comiencen a permear contenidos y programas de educación, claro, mediática. Hay que enseñar a la gente a recibir los medios tóxicos de manera crítica. O sea, si yo miro todas estas canciones odiosas o que agreden a la mujer, deberíamos estarlas conversando en los colegios con los mismos adolescentes. ¿Y qué te dice esto? ¿Y qué tú entiendes? ¿Y por qué esto no denigra a la mujer? ¿Y por qué? O sea, deberíamos estar usando eso. ¿Tú te sientes como... bien cantando esa canción delante de tu mamá, de tu hermana, de tus amigas, de tu... Sí, pero sin embargo mucha gente está bailando alegremente al ritmo de letras que los denigran. Claro. Y son la canción de los cumpleaños. Claro, porque de alguna forma hay que despertar a una conciencia crítica y poder recibir muchos de estos contenidos que gravitan en nuestras identidades, en nuestra cultura, en nuestro estilo de vida, y nos llevan a veces por senderos y caminos por los que no deberíamos ir. Claro que sí. Mira, te voy a dar mi opinión al respecto de los sistemas educativos. Para yo poder entender por qué Finlandia hace lo que hace y por qué Corea del Sur hace lo que hace. Son las dos economías más competitivas del mundo. Hay que entender de dónde viene la historia de la educación pública en el mundo. Y se creó por la necesidad de los países europeos de evitar que les pase a ellos lo que les pasó a Francia con la Revolución Francesa. Entonces ahí ellos ingeniaron una forma en la que se toma a los niños de las comunidades y se les va endoctrinando en un quehacer de cuáles son los conocimientos y los deberes que debe de tener un ciudadano. Burócratas para la guerra, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que se crea el paradigma de la responsabilidad de los estados y la educación pública en el siglo XIX, principio del siglo XIX. Y entonces, de pronto, ha habido un avance económico que ha hecho un cambio de paradigma social, y de pronto nos encontramos en el que hay una era de la información, en el que ahora lo que se les está exigiendo a los países para poder ser desarrollados es inventar nuevas tecnologías, en el que todos aquellos países que todavía siguen montados en ese sistema educativo de 180 años de antigüedad sencillamente no pueden mantener el ratio de innovación que sí tienen los países que en un momento dijeron, sabiendo la historia de ese sistema educativo, eso no es lo que debemos de implementar hoy. Entonces, ¿qué sucede en Finlandia? En Finlandia, señores, la educación de los niños, los padres tienen que dedicarles por lo menos 30 horas a la semana. O sea, los padres no son ningunos extraños en el curso de los niños para nada, ni necesitan una cita específica ahora para poder ir. Y en Corea del Sur, que son los mejores del mundo en matemáticas, ellos literalmente necesitan el apoyo de sus padres, y son los padres y los responsables de explicarle a los niños en primaria cuáles son los temas, cuál es la función de los temas, qué es multiplicación cuando están comiendo, qué es división cuando están comiendo. Y en el día a día, los padres están involucrados en el proceso de enseñarle el currículum a los niños. Entonces, un niño criado en ese sistema, cuando llega a séptimo de primaria, tiene un nivel de dominio matemático que no lo tiene un muchacho en Estados Unidos graduado del cuarto de bachillerato, del 12º. Entonces, en Finlandia sucede que un niño que se ha visto involucrado con niños mayores de su edad en el mismo colegio, porque los mezclan a todos, que tiene una gran relación con los ancianos, que tiene una gran relación con sus padres, es un ser humano y un ciudadano mucho más pacífico en su quehacer social que una persona que haya sido criada en un sistema educativo como los que hay en Latinoamérica. Pero yo te diría, Eriden, que si estas economías que descansan mucho en la innovación tecnológica tienen que formar individuos con un pensamiento matemático muy avanzado, posiblemente si miramos nuestras realidades latinoamericanas, el nivel de competencia de pensamiento lógico matemático que nosotros necesitamos para funcionar tal vez no sea tan avanzado. O sea, lo que no podemos estar de que un individuo llegue a un nivel de posgrado no sepa calcular un por ciento, o no sepa, por ejemplo, interpretar un
estado financiero y saber lo que significan las utilidades retenidas. O sea, claro, ese tipo de precariedades son las que nosotros tenemos que resolver. Pero tal vez para efectos de nuestras realidades económicas, con cubrir esas deficiencias y poder lograr llegar a tener buenos técnicos que puedan ser buenos gestores de sus empresas y que puedan rentabilizarlas. Con eso creamos valor económico y garantizamos que nuestros ciudadanos se desarrollen y prosperen, ¿no? La verdad es que, mira, nos dejan en esto y nos dan las 5 de la tarde aquí hablando de estos temas. Son tan apasionantes, increíble, estos temas educativos. Pero lo bueno de todo esto es que vamos a tener a Rino cada cierto tiempo, vamos a tenerlo aquí cada 2, 3 semanas para hablar de estos temas de educación, viendo la educación desde una óptica, vamos a decir evolucionada, ¿no? ¿Cómo agarrar esa educación y llevarla y responder a las necesidades que tienen las empresas, sobre todo? Porque estamos hablando de las aulas y estamos hablando del sistema educativo, pero las empresas tienen necesidades particulares y propias que quieren desarrollar en su personal. Y poner en la mano los instrumentos que aceleren este aprendizaje, claro, ¿no? De las empresas y de claro sus que individuos. sí, claro que sí. Así que, Rino, de verdad agradecerte este tiempo que has compartido con nosotros y bueno, ya le avisaremos a nuestra audiencia cuando te tenemos por aquí de nuevo para seguir hablando de estos temas tan apasionantes. Bueno, Rafa, José Luis, Eriden, el gusto ha sido mío. Tenía tiempo que no venía y la verdad es que siempre a tratar de que sea jueves para que Eriden se dé estos filetes. Por favor. Muy rica. Yo encantado. Excelente, claro, Rino, señor. Vamos a un break. Vamos a agradecer al TIS por el auspicio de esta entrevista y al retorno venimos con más contenido.